A todos. Este es el último video de la serie de volumetría ácido-base y corresponde a 10 problemas clásicos de la aplicación de los conceptos de ácido-base. Bueno, para resolver esos ejercicios, pues recordemos, usamos las ecuaciones de pH y pOH, las ecuaciones de pKa, pKb, es decir, las ecuaciones que nos permiten manejar concentraciones de protones, iones hidroxilo y las constantes de acidez y basicidad. Bueno, igualmente tenemos las ecuaciones ya despejadas para ácidos y débiles con ionizaciones menos al 10% y algunas ecuaciones de concentración. Iniciamos con el primer problema. Calcular pH de una solución de cianuro de sodio 0.06 molar. Este compuesto tiene una Kb de 1.38 por 10 a la menos 5. Decimos el anión cianuro, el A- reacciona con el agua para producir el ácido conjugado y el anión hidroxilo, del cual depende el pH. Entonces decimos, en los cálculos usamos la variable X, que significa la concentración molar tanto de iones hidroxilo como de el ácido conjugado. En el caso de este problema, el dato de concentración inicial dice es igual a 0.06 molar. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de basarnos en el criterio de discriminación de X dividiendo Kb entre concentración inicial. 1.38 por 10 a la menos 5 entre 0.06 nos da 2.3 por 10 a la menos 4. Decimos, ese número es menor que 0.01, lo que significa que la ionización de la base es con un porcentaje menor al 10%. Es decir, eso nos va a permitir discriminar la X. Estamos refiriéndonos a este constante de equilibrio. En el momento que se alcanza el equilibrio, decimos, la Kb es igual a la concentración molar, en este caso, de hidroxilos, que es lo que me interesa, sobre la concentración inicial del reactivo, la base, 0.06 molar, menos la fracción disociada, que es la que vamos a discriminar. En ese momento decimos, nos facilita la ecuación porque pasamos concentración inicial multiplicando a la izquierda, x por x, x cuadrada, donde x nos representa, les digo, en este caso al hidroxilo. Después, posteriormente, sacamos raíz en ambos lados y nos quedaría la raíz cuadrada de concentración inicial por Kb igual a hidroxilo. Bueno, una vez que tenemos esa ecuación, la que hemos mencionado como la despejada, decimos, simplemente sustituimos 0.06, la constante Kb, 1.38 por 10 a la menos 5, a ese producto le sacamos raíz cuadrada y encontramos que el hidroxilo es igual a 9 por 10 a la menos 4. Entonces, calculamos directamente el pOH menos log de OH, y eso nos da un valor de 3.04. A partir de ahí decimos, la suma de pH y pOH es 14, por lo tanto, al restarle a 14 el pOH, nos dice el pH de esta solución es 10.95. Es un pH que no es tan alto. No podemos decir que es ligeramente alcalino, pero tampoco es como una base fuerte que nos dan valores superiores a 12. Bueno, en conclusión, partimos de una base débil para la cual debemos de definir las concentraciones de OH y a partir de ahí calcular pH. Bueno, pasamos al problema número 2. En ese problema número 2 dice, en un laboratorio escolar se tienen 2 frascos, estas son soluciones ácidas y han perdido las etiquetas. La pregunta es, ¿cómo podemos diferenciar estas soluciones? Las soluciones se trata del ácido clorhídrico, 0.01 molar, y el ácido fluorhídrico, 0.5 molar. El ácido clorhídrico es el ácido fuerte, mientras que el fluorhídrico es un ácido débil. Entonces decimos, para determinar la concentración de protones del ácido clorhídrico es directa, es igual a 0.01 molar, mientras que la concentración de protones del fluorhídrico depende de la constante de acidez. Es decir, es donde vamos a utilizar la ecuación de Ka, donde vamos a tener que calcular X, o concentración de protones. Entonces, no por el hecho de que el ácido clorhídrico sea más fuerte, significa que el pH va a ser el más bajo para él. Esto significa también que usando un potenciómetro, nosotros calculamos un pH teóricamente y entonces tenemos que comprobarlo usando ese electrodo. Bueno, de inicio tenemos que calcular pH para ambas soluciones. El ácido clorhídrico, 0.01 molar, decimos, al ser fuerte, la concentración de protones es igual y por lo tanto el pH del menos log de la concentración de protones es igual a 2. Esta solución tiene un pH de 2. Mientras que en el caso del ácido fluorhídrico, 0.5 molar, decimos, haciendo la división de Ka sobre C inicial,
nos da un valor de 1.34 por 10 a la menos 3, lo cual discrimina a X. Es decir, este es el resultado, que es menor que 0.01, y entonces nos lleva a la fórmula que ya está despejada. La concentración de protones la obtenemos de la raíz cuadrada de la Ka por concentración inicial. Nos dan concentración inicial de 0.5 y la constante de 6.7 por 10 a la menos 4. Bueno, a este producto le sacamos raíz y obtenemos una concentración de protones de 0.0183. De inicio estamos viendo que la concentración de protones del ácido fluorídrico es mayor que la del ácido clorhídrico, que es 0.01 molar. Y por lo tanto estimamos que el pH va a ser más bajo. Si sustituimos esa concentración en la ecuación de pH, el pH resultante es 1.73. Una vez que hemos definido los pHs, decimos, esas soluciones las podemos diferenciar fácilmente diciendo que el ácido fluorídrico es aquella que posea el pH más ácido, o un pH cercano a 1.7. Mientras que el ácido clorhídrico será aquella que ande en un pH cercano a 2. Bueno, con esto concluimos este ejercicio. Pasamos al problema número 3. Un problema similar. Ahora solamente la diferencia es que se trata de soluciones básicas. Se trata del hidróxido de sodio, 5 por 10 a la menos 4, y del formato de sodio, 0.1 molar. Igualmente, aquí tenemos una especie fuerte, el hidróxido de sodio, y una base débil, que es el formato. Entonces, no por el hecho de que el hidróxido de sodio es fuerte, eso nos indica que esa va a tener un pH más alto. Eso hay que determinarlo. Entonces partimos del hecho de que la concentración de hidroxilos para el hidróxido de sodio es directa, pero para el formato tenemos que calcularlo a partir del Ka. En ese caso nos dan el valor de pKa para el ácido fórmico, que es de 3.75. Bueno, entonces decimos, el hidróxido de sodio, que tiene una concentración 5 por 10 a la menos 4, corresponde a la concentración de hidroxilo, y por lo tanto calculamos pOH, y el pH corresponde a 10.7. Ahora, ¿qué pasa con el formato de sodio? Decimos, es una concentración 0.1 molar, se trata de una base, para lo cual tenemos que partir primero de pKb. ¿Cómo calculamos pKb? Pues la suma de pK y pKb es 14, pues restamos a 14 el pKa, y eso nos da un valor de 10.25. ¿Cómo calculamos Kb a partir de pKb? Decimos, 10 a la menos pKb es Kb, por lo tanto, obtenemos el valor de la constante de basicidad, que la necesitamos, de 5.62 por 10 a la menos 11. Bueno, a partir de ahí decimos, ¿cómo es la relación de Kb con respecto a concentración inicial? Es 5.62 por 10 a la menos 10, es un número muy pequeño, mucho menor que 0.01, por lo tanto, volvemos a discriminar a X. Aplicamos directamente esta ecuación, sustituimos Kb y concentración inicial, y eso nos da una concentración de OH de 2.37 por 10 a la menos 6, que es un número menor que la concentración de hidroxilos del hidróxido de sodio. Por lo tanto, esperamos un pH inferior a 10.7. Pero decimos, a partir de esa concentración de hidroxilos, calculamos pOH. pOH es 5.62 y el pH 8.38. Es decir, hay que medir los pHs de ambas soluciones, y aquella que posea el pH más alto, en este caso próximo a 11, corresponde a la solución de hidróxido de sodio. Con esto concluimos el problema número 3. Pasamos al problema número 4. Se desea preparar 500 mililitros de un buffer de fosfatos a pH 7.5. La pregunta es, ¿cómo prepararías 500 mililitros del buffer 0.5 molar a partir de fosfato diácido de potasio y fosfato monoácido de potasio? Bueno, es importante saber que partimos de la ecuación de Hendrix-Hasselbalch. Aquí decimos el pH es igual al pKa de la especie ácida, que es el fosfato diácido, más el logaritmo de la concentración de la base, en este caso la que tiene menos protones, que sería el fosfato monoácido, sobre la concentración del fosfato diácido. Esto es en el equilibrio. Entonces decimos que primero partimos del hecho de la concentración 0.5 molar corresponde a las sumas de las concentraciones de las especies base y ácido conjugado. Ma, concentración molar de la base, más M del HA, que corresponde a la concentración del ácido conjugado. Si la suma de ambas concentraciones es 0.5, de donde nace la primera ecuación. Bueno, esta es la ecuación. El 0.5 molar es la suma de ambas concentraciones molares. Bueno, lo otro que hay que recordar es que el ácido fosfórico es un ácido triprótico. Que decimos, si estamos desde la especie más ácida, el H3PO4, y vamos hacia el fosfato, decimos, en este primer equilibrio suelta el primer protón y entonces se queda como el anión fosfato diácido. Eso tiene una constante, la tenemos en su función P,
pKa de 2.1, es un pH ácido, empieza a liberarse el primer protón. Luego tenemos el segundo equilibrio que dice el fosfato diácido suelta el segundo protón y tenemos una constante de pKa de 7.2. Y hay un pH ya mucho más elevado, el fosfato monoácido, que es el producto del segundo equilibrio, libera el tercer protón a un pKa de 12.3 para generarnos el fosfato. Entonces decimos, cuando nosotros queremos preparar un buffer fosfatos, depende del pH. Si el pH que quieres preparar es 7.5, nos interesa más el equilibrio del medio, el segundo equilibrio, porque es cercano al pKa 7.2, lo cual significa que vamos a requerir esas especies, fosfato diácido, la especie que está al lado izquierdo, y el fosfato monoácido, la especie del lado derecho. Bueno, entonces partimos de ese fundamento. Cuando hay que preparar buffer fosfatos, tienes que seleccionar el par conjugado cercano al pH del buffer. Bueno, entonces esas serían las especies útiles. Fosfato diácido, en este caso como anión, pero unido al potasio, sería fosfato diácido de potasio, la especie ácida, y fosfato monoácido de potasio, la especie básica. Bueno, entonces, entendiendo ya el por qué estamos seleccionando estas sustancias en sus formas de oxisales, en este caso, sales de potasio, decimos que son sustancias sólidas, cristalinas, sólidos blancos. Hay que prepararlas en un mismo recipiente, en un matraz, en este caso volumétrico, de 500. Prácticamente la pregunta es, ¿cuántos gramos de la especie ácida y cuántos gramos de la especie básica? Bueno, para ello partimos de la primera ecuación. La concentración de buffer, ya dijimos, 0.5 molar es la suma de las concentraciones molares. Entonces nos queda como incógnita. No sabemos la concentración molar. Sabemos el pH al cual debemos llegar, pero no sabemos a qué concentración van a estar ambas especies. Por lo tanto, queda una ecuación con dos incógnitas. Bueno, a partir de ese equilibrio intermedio, decimos, consideramos a las dos especies, fosfato diácido ácida, fosfato monoácido, especie básica. Entonces se trata de, en un matraz de 500 mililitros, agregar determinada cantidad de gramos de ambas especies. Y posteriormente aforar a 500 mililitros. Entonces lo que sí tenemos que tener en claro es que hay que usar como segunda ecuación la ecuación de Henderson, donde nosotros ya sabemos el valor de pKa porque es el valor de 7.2. Por lo tanto, tenemos el pH del buffer como dato, queremos preparar un pH 7.5 y tenemos el pKa de ese equilibrio 7.2. Entonces, de la ecuación de Henderson tenemos también las mismas incógnitas, concentraciones de base y ácido conjugado. Pero despejamos de tal manera que el pK pasa a la izquierda, cancelamos el logaritmo con un antilogaritmo elevando base 10 al pH menos pKa, de tal manera que ahí tenemos ya otra ecuación que dice que 10 a la menos pH menos pKa es igual a esa división. O igualmente, del lado derecho, el divisor ácido HA, especie ácida, la pasamos a la izquierda. Por lo tanto, estamos despejando concentración de base. De esta manera tenemos la segunda ecuación. Una ecuación donde tenemos despejada la concentración del anión. Repito, el anión corresponde a la especie básica y en el caso de las especies que aparecen en el encabezado es aquella que tiene menos hidrógeno, la que ha perdido el segundo hidrógeno a partir del diácido, es decir, el K2HPO4. Bueno, ¿qué hay que hacer? Como es un número, una constante, 10 a la pH menos pKa, calculamos ese valor, 7.5 menos 7.2 nos queda 10 a la punto 3. Y eso lo podemos usar en la calculadora, elevar 10 al exponente punto 3. Y eso nos da un valor de 1.9952. Nos dice esta ecuación, concentración de la especie ácida en molaridad por ese número va a ser igual a la concentración de la especie básica. Ahora lo que vamos a hacer es, a partir de esas dos ecuaciones, relacionarlas. Vamos a hacer una sustitución de la ecuación de abajo, teniendo en cuenta que concentración de A ya está despejado, en la ecuación de arriba. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sustituir en esa concentración de A lo que tenemos en la ecuación de abajo. Entonces sería la ecuación, una vez sustituida, 0.5 es igual a la concentración del anión o la base, que es igual a concentración de ácido por 1.9952 más la concentración del ácido. Es decir, dejamos la ecuación representada exclusivamente con la variable concentración de especie ácida. Bueno, a partir de ahí hacemos una sumatoria, decimos
tenemos 1.99 HA más un HA, y eso nos da un total de 2.99 HA. Es decir, estamos sumando el coeficiente de la variable. De esta manera, como lo hacemos en el álgebra, nos dice la concentración 0.5 molar es igual a 2.9952 por concentración del ácido, y por lo tanto ese número lo pasamos dividiendo. Y de esta manera decimos la concentración de ácido es 0.166 molar. Es decir, al relacionar estas dos ecuaciones y hacer una sustitución de una en la otra, vamos a encontrar el valor de una de las variables. Y decimos, usando la primera ecuación, pues sabemos que la suma de ambas concentraciones es 0.5, por lo tanto la otra, la especie básica, es 0.334. Es decir, la suma de 0.166 molar, especie ácida, más 0.334, especie básica, eso nos da la concentración del buffer, que es 0.5. Bueno, a partir de aquí decimos, ya tenemos las concentraciones a las que deben de estar estas especies. Por lo tanto, aquí lo que hacemos es, a partir de la fórmula de molaridad, despejamos gramos, nos queda que molaridad por peso molecular por litro son gramos, y igualmente necesitamos, desde la tabla superior derecha, donde aparecen pesos atómicos, calcular el peso molecular. Para eso estamos considerando los sólidos en la sustancia del frasco que diga anhidro, es decir, si tienen cierto grado de hidratación, entonces habría que ver cuál es el peso molecular, pero por lo pronto decimos, para la especie ácida estamos considerando un peso molecular de 136 gramos mol. Entonces, haciendo uso de la ecuación de gramos despejado, decimos la molaridad 0.166 molar por el peso molecular por el volumen de la solución, que es 500 mililitros, 0.5 litros, me dice que necesitamos 11.288 gramos del ácido. Para el caso de los gramos de la base, decimos la concentración 0.334 por el peso molecular de esta especie, 174, por el volumen en litros, nos da una cantidad de 29.058 gramos. En otras palabras, para las sustancias anhidras, decimos, agregamos un poco de agua al matraz volumétrico de 500, agregamos 11.28 gramos del fosfato diácido, posteriormente agregamos 29.05 gramos de la especie básica, agregamos un poco más de agua, disolvemos bien y aforamos hasta completar los 500 mililitros. ¿Y qué se espera de esa solución, que es la mezcla del ácido de base conjugada? Es que el pH de esa mezcla sea igual a 7.5. A partir de ahí empiezas a usar el buffer. Bueno, con esto concluimos el problema número 4. Pasamos al problema número 5, que dice, se desean preparar 2 litros de hidróxido de sodio, 0.12 molar. Hasta ahí el problema sería muy sencillo. Si decimos, pues simplemente calculamos los gramos, igual que en el caso anterior. Desde molaridad despejamos y decimos molaridad por peso molecular por litro. Tenemos molaridad 0.12, el peso molecular de hidróxido de sodio es 40 gramos mol y el volumen en litros 2. Por lo tanto, ya tenemos el cálculo. Pero hay que recordar que el hidróxido de sodio es una sustancia higroscópica. Por lo tanto, al no ser un patrón primario, tenemos que después estandarizarla o tenemos que titularla con un patrón primario, que en este caso es el ftalato ácido potasio. Bueno, de inicio podemos decir cuánto necesitamos para preparar esa solución de manera aproximada. Pues sí, hacemos el cálculo, los gramos que se requieren, pero después habría que estandarizarla. Y vamos a partir, una vez que se preparan esos 2 litros, pues vamos a estandarizar una fracción que son 50 mililitros. Y la vamos a estandarizar con el KHP. Bueno, empezamos diciendo, el A, pregunta en un inciso A, decimos, desde la fórmula de molaridad despejamos gramos, y los gramos a utilizar serían molaridad 0.12, 40 gramos mol por 2 litros, es decir, 9.6 gramos. Entonces, si 9.6 gramos los agregamos en un matraz de 2 litros y aforamos, una vez que disolvemos, aforamos con agua, esa solución debe estar cercana al 0.12 molar. Bueno, a la hora de estandarizar, después decimos, tomamos 50 mililitros de esa solución y hacemos la reacción con el C8H5KO4, que es el KHP o ftalato ácido de potasio, en una relación estequiométrica 1 a 1 con el hidróxido de sodio. De esta manera decimos, los moles del hidróxido de sodio de la solución que estamos utilizando es igual a los moles del ftalato de ácido de potasio. En el caso de la especie ácida, que es el patrón primario KHP, se están utilizando 0.459 gramos. Dice el inciso B, al estandarizar 50 mililitros de la solución, esos 50 mililitros de la solución de KHP fueron preparados con 0.459 gramos, nosotros podemos investigar la molaridad del KHP, pero sabemos el soluto y a partir de los gramos de ese soluto podemos también calcular moles.
Es decir, directamente si dividimos gramos peso molecular, podemos calcular los moles de ahí. Es decir, lo que nos están diciendo que moles de hidróxido de sodio, eso está en una solución que fue previamente preparada, la podemos calcular en función de molaridad por litro. Pero en el caso del patrón primario, ftalato ácido de potasio, eso lo podemos calcular desde los gramos. Bueno, decimos que en esta titulación o en esta estandarización, el gasto de la solución que deseamos determinar su concentración exacta del hidróxido de sodio fue de 19.4 mililitros. Entonces, a partir de ese razonamiento decimos, los moles de hidróxido de sodio me conviene expresarlos en molaridad por litro, mientras que los moles del ftalato los voy a representar como gramo peso molecular. ¿Qué hay que hacer? Pues despejar molaridad de hidróxido de sodio, litros de hidróxido pasan multiplicando a peso molecular y una vez sustituidos los valores, 0.459 gramos utilizados del ftalato entre 204, que es su peso molecular, por el volumen de hidróxido de sodio en litros, 19.4 mililitros o 0.0194 litros, nos da una molaridad de hidróxido de sodio de 0.1159. Si esta situación es una situación realista, decimos, tenemos una concentración muy aproximada a la que preparamos. Preparamos para 0.12 molar y tenemos una concentración cercana a 0.12. Bueno, de esta manera concluimos el problema número 5. Pasamos al problema número 6. Decimos, a partir de la solución anterior, se titulan, al ser ya una solución estandarizada, entonces ya es un patrón secundario. Y con ella, con esta solución, puedes titular una especie como el ácido clorhídrico o inclusive un ácido débil. Pero decimos, ahora con este hidróxido de sodio, patrón secundario, vas a titular un ácido clorhídrico. Entonces lo que buscamos es ahora la concentración del clorhídrico. Decimos, se titulan 25 mililitros de la solución del clorhídrico, su concentración es desconocida, usando fenolftaleína, y entonces decimos, si agregamos el ácido clorhídrico al matraz y colocamos fenolftaleína, empezamos de incoloro. A la hora de llegar al punto de equivalencia, digamos a la neutralidad, porque el ácido fuerte clorhídrico con la base fuerte hidróxido producen sal y agua, y el pH en el punto de equivalencia es 7. Decimos, al llegar a ese 7 y con el exceso de base, la fenolftaleína va a pintar a un rosa violeta, y por ahí vamos a medir el punto de equivalencia o el punto final de la titulación. Es decir, al titular esos 25 mililitros de esta solución, con 10.5 mililitros del hidróxido de sodio, se alcanza ese punto. Entonces, ambas son soluciones. Por lo tanto, para determinar esta concentración del clorhídrico, nos conviene expresar moles con molaridad por litro. Esta es la reacción. Un mol de hidróxido de sodio con un mol de ácido clorhídrico producen sal y agua. Los moles de uno son iguales a los moles del otro. Expresamos en molaridad. La molaridad del ácido por los litros de ácido es igual a la molaridad de hidróxido por litros de hidróxido. Despejamos, y por eso dejamos ácido clorhídrico a la izquierda, despejamos su molaridad. Litros pasa dividiendo, y por lo tanto al sustituir la concentración del patrón secundario hidróxido de sodio 0.1159 por el gasto 0.0105 litros entre el volumen del ácido en el matraz, que fueron 25 mililitros, 0.025 litros, nos dice la concentración de este ácido es 0.0486 molar. Entonces podemos decir que ese ácido ha sido también ya estandarizado y por lo tanto puede usarse como un patrón secundario. Con esto concluimos el problema número 6. Pasamos al problema número 7. Ahora vamos a decir, si nosotros queremos preparar una solución buffer de fosfatos, pero ahora un pH neutro, un pH de 7, pero no queremos prepararlo a partir de los sólidos, sino a partir de un buffer que ya habíamos preparado, que era el pH 7.5 en el problema anterior, problema 4, entonces ahora lo que hay que hacer es acidificar o hacer reaccionar para bajar el pH. Entonces queremos pasar el buffer de pH 7.5 a pH de 7. La pregunta es, ¿cuántos mililitros habría que agregar del ácido clorhídrico concentrado, es 12 molar, para ajustar el pH a 7? Entonces tenemos que partir primero de una cantidad de solución buffer. Y esa es 50 mililitros de la solución buffer fosfatos. Entonces esos 50 mililitros le vas a agregar una poca cantidad, se espera que sea muy poca. Por eso usamos un ácido muy concentrado. De tal manera que a esos 50 mililitros con la adición de ácido clorhídrico concentrado le vamos a ajustar el pH a 7. Es decir, vamos a aumentar la concentración de la especie ácida. No, para esto usamos fórmulas de molaridad. Tenemos que, en la reacción que pretendemos hacer, tenemos
la reacción con la base. El ácido clorhídrico reaccionaría con el fosfato monoácido. ¿Para qué? Para regenerar más fosfato diácido o más especie ácida. Entonces partimos de que en el problema anterior teníamos concentración para la especie básica de 0.334 molar y para la especie ácida de 0.166 molar. Decíamos el buffer o la concentración del buffer en molaridad era de 0.5. Bueno, partimos de esos datos. Y el volumen de buffer a utilizar en este problema es 50 mililitros. ¿A dónde queremos llegar? A partir de un pH de 7.5 de este buffer a pH 7. Bueno, entonces ese es el buffer 7.5. Ha sido la tabla que nos marca los moles que reaccionan y se producen en las diferentes etapas. Decimos, con esa concentración y con el volumen de 50 mililitros, calculamos los moles de la especie básica, 0.0167. En el caso de los fosfatos diácido, lo mismo, la molaridad por el volumen en litros, 0.05 litros o 50 mililitros nos da los moles de la especie ácida. Posteriormente decimos, ¿cuánto debemos de agregar? Y esa es la incógnita. ¿Cuánto debemos de agregar del ácido clorhídrico en moles? Pues no lo sabemos y ahí vamos a usar la variable X. Ahora decimos, no tenemos todavía formación de cloruro de potasio, que sería el producto de esta reacción, pero sí decimos, esa cantidad de X se va a consumir y por lo tanto sería limitante. En la etapa de reacción serían esa cantidad de moles de la especie básica, esa cantidad de moles del ácido clorhídrico, se producirían X moles de la especie ácida más los moles esos X del cloruro de potasio. De tal manera que en el equilibrio tenemos expresada la cantidad de moles de ambas especies, que es 0.0167, lo inicial menos X. En el caso del clorhídrico se consumen los moles y tenemos 0.0083 más X para la especie ácida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, a partir de la ecuación de Henderson, sustituir las concentraciones molares. En este caso también podemos sustituir directamente los moles del par conjugado debido a que los volúmenes se cancelan. Lo hemos indicado en varios ejercicios. Entonces decimos, tenemos como valores pH conocido, del buffer que es 7, tenemos el valor del pKa del ácido, que era en el equilibrio, si recuerdan, 7.2, por lo tanto podemos hacer el mismo despeje y dejamos la relación de base y ácido conjugado. Es decir, decimos 10 elevado a la pH que tenemos del buffer 7 menos el pKa del equilibrio 7.2 nos va a dar la relación de concentraciones que equivale a la relación de moles. Y eso está expresado en la tabla, en la parte inferior, en el renglón final, donde tenemos que poner el numerador a la base y en el denominador al ácido, que es lo que hacemos. 0.0167 menos X es la especie del fosfato monoácido y 0.0083 más X es el fosfato diácido. De esta manera, hacemos 10 a la menos 0.2, que será un exponente negativo, nos da un resultado, un número menor que 1, y dejamos establecidos aquí las relaciones de moles. El denominador, que es un binomio, lo pasamos a la izquierda multiplicando a 0.63. De esta manera la ecuación quedaría así. ¿Qué hay que hacer? Multiplicar 0.63 por lo que tienes en el paréntesis y desarrollarlo. Es decir, nos quedaría la suma de 0.0052 más 0.6309x igual a lo que teníamos al lado derecho. Como tenemos términos comunes en x, hay que arreglar esta ecuación de tal manera que hay que calcular x. Pasamos x que está restando de la derecha a la izquierda sumando, que sería más una x, y pasamos el número que está en positivo a la izquierda, 0.0052, restando a la derecha. De esta manera tenemos que en la sumatoria de términos comunes, que es lo que tienen la variable x, nos daría 1.6309x igual a esa constante, a ese número. El factor de la x pasa dividiendo y entonces nos queda que el valor de x es 0.007. Eso significa que esos tienen que ser los moles del ácido clorhídrico que hay que agregar para bajar el pH. Pero los moles, decimos, no nos ayudan porque decimos que esta especie está líquida, es un ácido concentrado. Lo que nos interesa es el volumen. ¿Qué volumen tengo que agregar de ese ácido clorhídrico 12 molar para que me den esos moles? Por lo tanto, yo sé que van a ser 0.007 moles de ese ácido clorhídrico y a partir de la fórmula de molaridad, pues despejo litros. De esa manera cambian la posición molaridad y litros y nos queda que litros es igual a moles sobre molaridad
que es 0.007 entre 12, y por lo tanto me dice que el volumen que contiene esos moles son 5.8 por 10 a la menos 4. Si ese punto lo recorro 3 lugares a la derecha, multiplico por 1000, convierto a mililitros, por lo tanto eso equivale a 0.58 mililitros. Es decir, a esos 50 mililitros de solución buffer pH 7 del problema 4, le agregamos estos mililitros, 0.58 mililitros de ácido clorhídrico, el pH va a descender a 7. Bueno, la manera de comprobarlo es en la misma tabla que tenemos representada, darle el valor a X. Entonces decimos que si en esa tabla estamos hablando del mismo problema, le damos el valor a X, el ácido clorhídrico, como lo hemos indicado, en función de esos 0.58 mililitros, dijimos, el resultado fue 0.007. Sabemos que es 12 por el volumen en litros, molaridad por litro, ya lo habíamos calculado, 0.007, lo ponemos ya en la tabla y ahora es lo que vamos a restar. Decimos, restamos los moles del reactivo limitante, los producimos, los generamos a la derecha y entonces ahora sí tenemos el valor de moles, eliminando ya la variable, de 0.0097 para la especie básica, se termina el clorhídrico, tenemos más moles que los iniciales para la especie ácida y esos moles que no los consideramos para el cloro de potasio. Entonces finalmente decimos directamente ya usando la ecuación de pH, despejando pH decimos el pKa del equilibrio es 7,2 más el logaritmo de la concentración molar que está expresado, moles sobre litro para ambas especies. Fíjense cómo aparecen los moles de la etapa final, 0.0097 para la base, sobre, ahora tenemos una pequeña adición, después de los 50 habría 0.58. 50.58 serían los mililitros totales, lo estoy simplemente indicando, porque finalmente los cancelamos. Y lo que nos interesa para la ecuación es la relación de moles. Por lo tanto, pues la ecuación se simplifica así. Simplemente el pH es igual al pKa más el logaritmo de la relación de moles base ácido. Bueno, llevamos a cabo la operación en calculadora y lo pueden comprobar. El pH va a ser 7. Entonces, de esta manera estamos demostrando que esos 0.58 mililitros del ácido clorhídrico concentrado nos permitieron convertir el buffer 7.5 a buffer 7. Bueno, con eso concluimos este problema. Pasamos al problema número 8. El problema número 8 dice, hay que preparar un buffer, o nos pregunta el pH del buffer carbonato-bicarbonato, que resulta de una reacción de carbonato de sodio con ácido clorhídrico. Para entender un poquito la reacción, decimos, primero, el carbonato de sodio, que es una especie básica, nos regeneraría el ácido carbónico H2CO3 si agregamos 2 moles de un ácido, como el clorhídrico. Pero decimos, pasamos por una etapa intermedia. Si damos un mol de clorhídrico, si primero protonamos liberando un sodio, decimos, formamos la especie intermedia bicarbonato de sodio. Después, con el segundo mol de ácido clorhídrico, pues regeneraremos o formaremos la especie ácida, que es el ácido diprótico ácido carbónico. Bueno, estamos viendo, por lo tanto, estos equilibrios yendo de la especie básica hasta la especie ácida. Tenemos dos valores de pKa. Los valores de pKa asociados a esos equilibrios son el pKa más alto, 10.31, y el pKa más bajo, que está hacia la especie ácida, que es 6.36. Bueno, decimos, lo que vamos a hacer es tomar el carbonato de sodio, hacerlo reaccionar con ácido clorhídrico y nos va a formar el bicarbonato. Nos vamos a quedar, por lo tanto, en la parte izquierda de los equilibrios, es decir, a la reacción que utiliza el valor pKa de 10.31. Solamente agregaremos un mol de ácido clorhídrico o la cantidad de moles necesarios para lo que nos están preguntando. Bueno, nos dicen que es una cantidad de carbonato de sodio, nos dan la molaridad, nos dan el volumen, por lo tanto tenemos moles. Con ácido clorhídrico 0.1 molar, que también tenemos concentración y tenemos volumen, por lo tanto tenemos moles. Entonces nos están diciendo indirectamente moles de ambos, de carbonato de sodio y de ácido clorhídrico. Y en función de el limitante, pues vamos a saber qué es lo que sobra. Entonces decimos, si consideramos esos 50 mililitros de carbonato de sodio 0.1 molar, los 40 mililitros de ácido clorhídrico 0.1 molar y calculamos los moles para colocarlos dentro de la etapa inicial, decimos 0.1 molar por 0.05 litros, para el carbonato nos dan 0.005 y en el caso del clorhídrico 0.1 molar por 0.04 litros nos dan, en este caso, 0.004. Decimos, no hay bicarbonato todavía, no hay cloro de sodio. Entonces el reactivo limitante
Entonces, claramente vemos que es el ácido clorhídrico. Y eso lo colocamos como moles en los reactivos, moles producidos, y en la sumatoria decimos, queda un poco de carbonato de sodio, 1 por 10 a la menos 3 moles, 0.001, el ácido se consume y nos da una cantidad mayor de la especie conjugada, que en este caso sería el ácido, 0.004 moles del bicarbonato de sodio. Entonces decimos, tenemos el par conjugado. ¿Quiénes son? La base carbonato de sodio y el ácido conjugado de esa base en su primera etapa, que es el bicarbonato. Es decir, tenemos un buffer de carbonato-bicarbonato. ¿Qué hay que hacer? Si nos preguntan pH, pues sustituirlo en función de la ecuación de Henderson. El pK relacionado es el pK que está entre esas dos especies, que es 10.31, sería el pK de bicarbonato visto de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de bicarbonato yendo a carbonato, pero decimos el pK asociado es 10.31. Es más el logaritmo de la concentración de base ácido, la base es el carbonato, el ácido es el bicarbonato, y basta pues representar solamente, en función de la ecuación de molaridad, moles litros, pues basta simplemente representar los moles. 0.001 moles para carbonato base, 0.004 moles para el bicarbonato ácido. De esta manera tenemos que el pH de este buffer creado a partir de carbonato y ácido clorhídrico es 9.7. Es decir, podemos preparar buffers a partir solamente de la base, pero tenemos que generar una cantidad de moles de ácido dependiendo del pH que queremos lograr. Bueno, en total hemos aplicado para esta reacción y para los moles obtenidos del ácido y base conjugada la ecuación de Henderson y nos ha dado este valor de pH. De esta manera concluimos el problema número 8. Vamos a hablar ahora en el problema penúltimo, problema número 9, de la reacción que se da el ácido clorhídrico con una cantidad de carbonato de sodio, algo similar a lo anterior. Y dice aquí la diferencia es que no estás haciendo una reacción incompleta. Aquí vas a hacer una estandarización o una titulación, que es cuando escuches esas palabras decimos, nos interesa determinar concentraciones, nos interesa llegar al punto de equivalencia. Eso implica la estandarización, la búsqueda de una concentración, pero estamos haciendo una reacción completa dependiendo de la estequiometría, puede ser 1 a 1, 1 a 2, dependiendo de la reacción. Pero lo importante aquí es entender que cuando tú titulas algo, lo estandarizas, es la reacción donde igualas moles o la proporción de moles que ambos se consumen. Entonces vamos a partir de eso. Se trata de la reacción del carbonato de sodio, ya habíamos mencionado anteriormente que es una base, y ahora sí estamos representando la reacción completa, con 2 moles de ácido clorhídrico. Entonces decimos, formamos el ácido carbónico y el cloro de sodio. Aquí la relación molar que guarda los reactivos es 1 a 2. Entonces aquí voy a poner dos expresiones o dos deducciones, porque aquí estamos hablando de, en el primer caso, de moles. Pero si se fijan en la redacción del problema, lo que nos pregunta es una normalidad. Hay una reacción de una cantidad de clorhídrico con una cantidad de gramos de un patrón primario, que es el carbonato de sodio, y nos preguntan la concentración del desconocido. En un momento dado ese ácido clorhídrico no se conoce su concentración. Lo que estamos haciendo es estandarizarlo con el patrón primario. Pero no nos están preguntando molaridad del ácido clorhídrico, sino normalidad. Otra forma de expresar concentración, que aquí en este caso ya serían equivalentes, no moles. Entonces decimos, voy a hacer el planteamiento primero como moles y después como equivalentes. Entonces, con lo que hemos hecho hasta ahorita decimos, los moles de ácido clorhídrico van a ser iguales al doble de los moles del carbonato. Es decir, los moles que tú tengas del carbonato hay que multiplicarlas por 2. Si tienes un mol multiplicado por 2, esos son los moles del clorhídrico, que sería el doble. Es decir, el coeficiente del clorhídrico en realidad pasa como factor a la otra especie. Ahora, tenemos la cantidad del carbonato en sólido, o sea, los gramos, por lo tanto podemos usar gramos peso molecular, mientras que el ácido clorhídrico quiere estandarizar es una solución. Y ahí te dicen el volumen, 25 mililitros. Entonces ahí nos conviene expresar en términos de molaridad. Decimos, moles lo podemos representar en molaridad por litros o también lo podemos representar como gramos sobre peso molecular. Pues eso es lo que les he venido diciendo. Para el ácido clorhídrico, que es una solución, nos conviene molaridad por litro. Para el carbonato de sodio, que es un sólido, nos conviene gramos sobre peso molecular y aquí está multiplicado por el factor 2. Bueno, entonces aquí podemos obtener molaridad, sí. Aunque en el caso del ácido clorhídrico, ahorita veremos que molaridad y normalidad son sinónimos, son equivalentes.
Pero por lo pronto decimos, esta ecuación nos permite calcular molaridad de ácido clorhídrico si pasamos litros de ácido clorhídrico despejado como divisor al lado derecho, pasa dividiendo. Pero el otro planteamiento es el siguiente. Cuando uno quiere establecer ya no moles, sino equivalentes, decimos, los equivalentes del ácido clorhídrico equivalen a los equivalentes del carbonato de sodio, son iguales a equivalentes del carbonato de sodio. Aquí no usamos factores. Ese número 2 que aparece arriba, aquí no va a aparecer. Y decimos, aquí no nos preocupamos de la relación molar, pero sí tenemos que entender claramente que son los equivalentes. De la fórmula de normalidad, y ahí tiene cierta similitud con la de arriba de molaridad. Aquí son equivalentes, no moles, son equivalentes sobre litro. Pero hay que entender que son los equivalentes. Bueno, primero, si los despejamos de la ecuación anterior, pues litros pasa multiplicando a normalidad. Y esa es una manera de representar los equivalentes, normalidad por litro. Que a esa nos conviene hacerla con soluciones, como con el ácido clorhídrico. Pero decimos, ¿qué es el equivalente? El equivalente es igual a gramo sobre peso equivalente, no sobre peso molecular, que es el caso de moles. Aquí es sobre peso equivalente. ¿Qué son esos pesos equivalentes? Peso equivalente es el peso molecular entre un número entero, generalmente no mayor que 7, de 1 a 5 regularmente, que depende de la reacción o depende de la solución, es lo que colocamos. Es decir, es el número de protones, es el número de hidroxilos de una especie básica, es la especie a veces de catión y anión, o el número que corresponde a electrones transferidos en una solución para reacción redox. Es una cantidad de variantes que son ese número que le llamamos equivalentes, o también decimos, es el parámetro de carga. Es un numerito entero que vamos a definir en función de la solución. En el caso de los ácidos, ese numerito gato, o parámetro de carga, es el número de protones. Para una especie básica es el número de hidroxilos. Como estamos hablando del ácido clorhídrico, pues ese numerito va a ser 1. Pero en un momento dado, si estamos hablando del carbonato de sodio, el carbonato de sodio es una oxisal. Decimos, la valencia del sodio es +1 y la carga del carbonato es -2. Para esos casos, donde estamos hablando de especies como esta, decimos, es la multiplicación de el +1 del sodio por el -2 del carbonato en número absoluto, es decir, 1 por 2, y eso me da un parámetro de carga para el carbonato de 2. Entonces, en el caso del carbonato de sodio, ese símbolo gato es 2. En el caso del ácido clorhídrico es 1. Bueno, también podemos pensar para el carbonato de sodio, es decir, cuando forma la especie ácida, que es el carbónico, es un ácido diprótico. Va a formar el H2CO3 y ese ácido es diprótico y para él sería 2. Entonces es equivalente. El carbonato o el ácido carbónico tienen como parámetro de carga ese numerito gato igual a 2. Bueno, aquí queda abierto porque depende para quién vas a usar esa fórmula. Pero decimos, si peso equivalente lo sustituyes en este denominador, entonces quedaría ahí en el denominador peso molecular sobre gato. Y eso haciendo el arreglo de que gato pasa al numerador, nos quedaría así. El equivalente en realidad, arriba usamos gramos sobre peso molecular para moles. Aquí usamos gramos por el número sobre peso molecular. Si se fijan, hay una similitud entre ambas ecuaciones. Solamente que en los equivalentes, los gramos se multiplican por ese número. Decimos, queremos los equivalentes del clorhídrico, ese numerito sería 1. Si queremos los equivalentes del carbonato, ese numerito sería 2. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Del lado izquierdo expresamos equivalentes del clorhídrico, pero los expresamos con la ecuación de normalidad por litro. Pero en el caso del carbonato, lo vamos a expresar con la ecuación de abajo que acabamos de analizar, que es gramo por parámetro entre peso molecular. Si se fijan ahí en la ecuación lo puse en color rojo, gramos de carbonato por ese número entre peso molecular. Y lo que hay que determinar es ese número. Repito, para el carbonato de sodio, ese número equivale a multiplicar el 1 del sodio con el 2 del carbonato y la multiplicación de esas cargas o valencias me da 2. Es decir, vamos a sustituir el número 2. Y entonces, pues ese 2 que lo podemos tener ahí multiplicado gramos por 2, pues es lo mismo que tenemos arriba. Solamente que el 2, cuando tenemos expresados en moles, es 2 gramos de carbonato. Aquí es gramos de carbonato por 2. Pero estamos hablando de la misma ecuación. Ese 2 no lo pusimos como un factor cuando decimos que era el segundo escenario, la segunda ecuación, pero surge de la deducción cuando sustituimos los equivalentes.
Entonces, finalmente se trata de lo mismo. Bueno, partimos del hecho que los moles de ácido clorhídrico, y esa es una fórmula que convierte molaridad en normalidad. La molaridad de una solución multiplicado por ese número me convierte a normalidad. Si esta ecuación yo la voy a usar para el ácido clorhídrico, porque es el dato que me preguntan, ¿cuál es la normalidad del ácido clorhídrico? Si yo determinara normalidad por la ecuación inferior, pues entonces fácilmente la convertiría a molaridad multiplicando por el parámetro de carga del clorhídrico. Les repito, el ácido clorhídrico monoprótico HCl tiene solamente un hidrógeno. Por lo tanto, ese número sería 1. Molaridad por 1, por lo tanto, sería lo mismo. La normalidad es igual a la molaridad. El numerito del clorhídrico, repito, es 1 y por lo tanto sería lo mismo. Bueno, para facilitar este cálculo, pues voy a usar moles, aunque existe la posibilidad de equivalentes. Entonces, si utilizo moles, decimos, pues expreso molaridad por litro para la solución de clorhídrico, uso gramos peso molecular para el carbonato. Recordando que debe aparecer en el coeficiente 2, porque eso es con respecto a las relaciones de moles. ¿Qué hay que hacer? Pues calculo la molaridad del clorhídrico, simplemente paso despejando litros. El peso molecular del carbonato de sodio, 106 gramos mol, sustituimos todos los valores y eso me da una molaridad para el ácido clorhídrico, 0.354 molar. Pero les digo, normalidad es igual a molaridad por ese parámetro que para el ácido clorhídrico es 1, por lo tanto la normalidad es igual a la molaridad. Estamos hablando de que al estandarizar ese ácido clorhídrico, tenemos una solución de ácido clorhídrico 0.354 normal, 0.354N. De esa manera explicamos los dos planteamientos del problema, aunque estamos resolviendo en función de moles. Ahora lo que estamos viendo, a partir del mismo problema nuevo haremos el siguiente análisis. Si nosotros decimos que un mol de carbonato de sodio reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico, entonces si partimos de la ecuación de molaridad, decimos molaridad por litro es igual a 2 por los moles del carbonato, gramos peso molecular, tenemos expresada la ecuación. Tenemos indicado la cantidad de gramos, que fueron lo que dice el problema, 0.235 gramos, el peso molecular 106. Y entonces directamente en esta estandarización decimos, pues simplemente multiplicamos 2 por gramos divididos entre ese peso molecular y posteriormente entre los mililitros. Es decir, con esos 0.0125 obtenemos la concentración, que fue algo que hicimos en el problema anterior. Bueno, esa concentración molar o normal, que en este caso son equivalentes, decimos, vamos a expresarla en la tabla para ver cómo se comportan las moles reaccionantes, los moles reactantes. Entonces decimos, si nosotros hacemos la relación de moles, en el caso del carbonato de sodio, decimos, pues los moles del carbonato es gramo peso molecular. 0.235 entre 106 nos darían esos. 2.21 por 10 a la menos 3. Si calculamos los moles del ácido clorhídrico como es un líquido, pues sería molaridad por litro. 0.354 por 0.0125 me da los moles. Y si ustedes se fijan, es 4.42 por 10 a la menos 3. Ese es el doble de los moles que tenemos para el carbonato de sodio. Entonces, en la reacción decimos, reacciona esta cantidad de moles de carbonato con el doble de esos moles y corresponden exactamente a los moles de ácido clorhídrico. De esta manera, los que tienen coeficiente 1 llevan el mismo número de moles, los que tienen el coeficiente 2 el mismo número de moles. De esta manera ambos se consumen y obtenemos esa cantidad de moles para el ácido carbónico, ácido conjugado, y decimos en este punto de equivalencia, al neutralizar o consumir completamente la base carbonato, pues todo se ha convertido a ácido carbónico. Y por lo tanto es una pregunta interesante, es ¿cuál sería el pH en el punto de equivalencia en esta reacción si esa es la cantidad de moles generados del carbónico? Entonces, de esa manera podemos plantear esa pregunta. Se las dejo de tarea para ustedes. Sería, ¿cuál es el pH en el punto de equivalencia de esta reacción? De tal manera que podemos cuestionarnos eso. ¿Cuál es el pH en el punto de equivalencia? Pues de inicio, pues es ácido. Lo interesante es que ustedes realicen el cálculo. Con esto llegamos al último problema. Es un problema interesante, puesto que resulta de calcular un pH de mezclar más de 2 especies. En este caso estamos proponiendo la mezcla de una base fuerte, un ácido fuerte y un ácido débil. Particularmente estamos diciendo 10 mililitros de hidróxido de sodio, 0.01 molar, 5 mililitros de ácido clorhídrico, 0.007 molar, y 8 mililitros de ácido acético, 0.03 molar. Bueno, la sugerencia para el cálculo de este problema es la siguiente.
vamos a generar una tabla con 2 columnas, es decir, del lado izquierdo vamos a representar los moles de ácido, para el lado derecho los moles de base, y vamos a iniciar siempre haciendo la reacción de moles entre las especies fuertes. Entonces decimos, si multiplicamos para el caso del ácido clorhídrico, 0.007 molar por el volumen en litros, 0.005, nos da una cantidad de moles. Para el caso del hidróxido, algo similar, 0.01 por 0.01 litros, y de tal manera que tenemos 3.5 por 10 a la menos 5 moles de clorhídrico y 1 por 10 a la menos 4 moles de la base hidróxido de sodio. De tal manera que ahí estamos viendo que para estas especies fuertes, el reactivo limitante es el ácido. Tenemos menos moles de él, de esa especie. De tal manera que en esa reacción, es una estequiometría 1 a 1, los moles del ácido se consumirían. Pero decimos, en el caso de la base, ese 0.0001, hay que restarle los moles del ácido. Esa es la cantidad de moles que va a reaccionar y por lo tanto nos quedaría esta cantidad de base. Entonces, llegamos a esa etapa donde ha reaccionado todo el ácido. Ahora decimos, tenemos que enfrentar la reacción que es la base fuerte con el ácido débil. En esta situación decimos, vamos a bajar los moles de la base, moles remanentes, y vamos a indicar el número de moles del acético, que en este caso sería molaridad por litro, 0.03 molar por 0.008 litros, y decimos, tenemos 2.4 por 10 a la menos 4. Claramente vemos que la cantidad menor de moles le corresponde a la base fuerte, al hidróxido de sodio. ¿Qué hay que hacer? Restar en ambos lados, es una relación también 1 a 1, y por lo tanto el hidróxido de sodio se consumiría completamente. Pero si esos moles se le restan al ácido acético, entonces tendríamos una cantidad menor de moles del acético. Entonces se ha consumido en esta segunda etapa los moles del hidróxido de sodio. Ahora lo importante saber aquí es que esa cantidad de hidróxido de sodio que reaccionó, pues convirtió una parte de ácido acético a acetato de sodio, que es su base conjugada. ¿Qué cantidad de moles? Pues los que reaccionaron del hidróxido de sodio. De tal manera que la cantidad de moles del acetato de sodio es 6.5 por 10 a la menos 5. De esta manera, vamos a tener al final una cantidad remanente de moles, tanto del ácido como de su base conjugada. Es decir, estamos hablando de un buffer. Pues para ello les pido el razonamiento, que ustedes tomen con calma la cantidad que se obtiene o se inicia, la cantidad de reacciones, la cantidad que se elimina y que va pasando a las siguientes etapas. Entonces finalmente vamos a llegar a estas cantidades de moles. Sustituyéndole en la ecuación de Henderson, hacer esta una mezcla de ácido y base conjugada a una solución buffer, simplemente sustituimos en la ecuación y calculamos pH. Esa es una solución buffer con pH 4.31. Pudiéramos tener otras condiciones en las cuales sobrará ácido fuerte con ácido débil sumando protones o base débil con base fuerte sumando hidroxilos, pero al menos en este caso decimos el resultado de esta combinación en particular nos deja solamente especies débiles, dado que los moles de ácido se consumieron en una primera etapa y los moles de base en una segunda etapa. Bueno, espero que esto les genere ideas o aplicaciones que pudiéramos tener con estos conceptos generales. De esta manera estamos concluyendo la serie de videos de volumetría ácido-base con estos 10 videos que he elaborado para ustedes. Espero que sea de utilidad y que en algún momento le saquen algún provecho. Feliz fin de semana, nos vemos en las próximas sesiones. Hasta pronto.